Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, si bien estoy acá como parte del Centro de Estudios Constitucionales, también soy trabajadora de la Justicia Federal y militante sindical. Entonces, hemos tenido algunas experiencias adentro de lo que es el Poder Judicial de la Nación. Eh, y desde la experiencia de militancia, por supuesto. Primero, como en todas las jornadas que llevan su nombre, siempre reivindico la vida y la lucha de Micaela García, militante política, popular, feminista del movimiento Evita de la provincia de Entre Ríos, que bueno, fue asesinada, como ya saben. Y en segundo lugar también quiero reivindicar la ley Micaela, porque he escuchado este año mucho de que no es suficiente, pero en cierto punto a veces entiendo que parece como que se llega a subestimar un poco, y si bien estoy de acuerdo con que hay muchas cosas por continuar transformando y por hacer, para mí realmente fue muy importante la ley Micaela, ya que no solo, y es importante en la actualidad, ya que no solo permitió que se desarrollen gran cantidad de formaciones y sensibilizaciones incontables realmente, porque muchas se hicieron a modo informal, en cientos de oficinas públicas a lo largo y a lo ancho del país, permitiendo no solo esta sensibilización en cursos introductorios en perspectiva de género a cientos de personas, sino que también se abrió la puerta, nos permitió, ¿no es cierto?, que se abra la puerta para hablar de las violencias hacia el interior de las oficinas, de los puestos de trabajo, y eso realmente quiero reivindicarlo. Ahora bien, ¿hemos encontrado dificultades en la aplicación de la ley? Sí, y creo que varias tienen que ver con el sistema de aplicación que nos propone la ley. Primero, dos cuestiones más de carácter técnico. Una, bueno, ¿qué está sucediendo con toda la transmisión de datos al Ministerio de Mujeres en cuanto al alcance de las capacitaciones y la sistematización de estos números, lo cual permite mejorar las instancias de formación? Y en segundo lugar, en cuanto a los niveles de sensibilización, entendemos que deben haber instancias introductorias, por un lado, que son las que la mayoría han sido así, pero ahora estamos en una etapa en varios puntos, y sobre todo cuestiones legales, jurídicas, judiciales, donde se debe encarar toda una formación más profundizada, y sobre todo en varios puntos del derecho penal. Por ejemplo, en materia federal, fundamental me parece la profundización en lo que es la criminalización de mujeres en el marco de delitos de narcotráfico, por decir un tema. Y por último, creo que el principal desafío es cómo formar en perspectiva de género a magistrados y magistradas, porque el sistema que nos brinda la ley Micaela es un sistema de capacitaciones obligatorias en perspectiva de género pensado para trabajadores, trabajadoras, funcionarios y funcionarias de la administración pública, donde la inasistencia injustificada de estas capacitaciones se considera falta grave y por lo tanto causal de apertura de sumario administrativo. Pero entonces pienso que todo el sistema tiene una arista sancionatoria prevista para los sujetos para quienes están sujetos a este tipo de regímenes sancionatorios. Y si bien el aporte de trabajadoras y trabajadoras es valiosísimo, porque realmente sucede en la realidad esto de que sí se incorpora a veces la perspectiva de género desde abajo hacia arriba, se puede decir, en el tratamiento de las causas, el mayor problema es cómo aplicarla en forma general a magistrados y magistradas de los distintos órganos del Poder Judicial. Aquí es donde no veo que haya control de la capacitación que se da a esas instancias superiores. Entonces planteamos un par de variables complementarias, ¿no es cierto?, abriendo el debate para sucesivas propuestas que se pueden hacer en torno al tema. Por un lado, promover los sistemas de control de sentencias y de desempeño, propugnando que la ausencia de perspectiva de género se tenga en cuenta como causal de mal desempeño que fundamente procesos de enjuiciamiento a magistrados y magistradas. Por otro lado, también puede ser incorporar la perspectiva de género en los exámenes de los concursos a magistrados y magistradas y otorgarles un buen puntaje, y también tomar medidas referidas al acoso laboral hacia adentro de las dependencias, entendiendo que no se puede separar la función jurisdiccional de las dependencias. Así que bueno, son un par de propuestas disparadoras para abrir el debate. Muchísimas gracias por escuchar y por la invitación. Bueno, excelente, Ita. La verdad que muy profundo el análisis, me encantó y me parece que contiene muchísimas posibilidades de propuestas y de mejoras del sistema, pensando desde donde vos lo planteás. La verdad que
Me parece buenísimo tu análisis. Gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Lucas Lecour para que también haga una pequeña introducción desde la Comisión de Derechos Humanos del colegio, y después le vamos a dar la palabra a Nora Yaver. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Se escucha bien, no es cierto? ¿Sí? Bien. Bueno, para mí es bastante difícil hablar frente, por ejemplo, a Nora, que tanto conocimiento tiene en esto, Vivi, y estar hablando yo, que estoy en un proceso de construcción permanente, tratando de aprender muchísimas cosas nuevas que desgraciadamente quienes hemos sido criados en el patriarcado, estamos en un proceso muy complejo de tener que replantearnos y repreguntarnos un montón de cosas y reanalizar un montón de conductas que teníamos totalmente naturalizadas y que hoy día bueno, necesitan volver a pasarse por ese tamiz y nos cuesta muchísimo. Entonces yo celebro leyes como la Ley Micaela, en la cual nos obliga permanentemente a capacitarnos en perspectiva de género, quienes incluso nos sentíamos progresistas y que estábamos y que acompañábamos al feminismo y demás, nos damos cuenta de que todavía nos falta muchísimo por aprender. Y bueno, estamos en este proceso, entonces por ahí a mí me genera como cierta incomodidad a veces estos foros estar hablando. Pero bueno, tomo el guante un poco con lo que decía Ita recién y les cuento que nosotros el año pasado desde la Asociación SUMEC presentamos un proyecto de ley junto a la senadora Blandini. Fuimos convocados por ella a raíz de la causa de la que resolvió, bueno, era el segundo penal, el Tribunal Penal Colegiado, en la de Julieta, ahí se me fue el apellido de Julieta, González. González, ahí está, perdón, no me acordaba si era Gómez o González. Bueno, en la causa de Julieta González, y a raíz de lo que sucede en esa causa, la senadora Blandini nos pide que colaboremos en la elaboración de un proyecto que empezamos a trabajar principalmente en la idea de esto, Ita, que vos comentabas recién, incorporar la perspectiva de género en la selección de los magistrados y magistradas, no solamente en quienes están inscribiéndose para acceder a esos exámenes que tenían que acreditar capacitación en perspectiva de género, sino también en quienes forman los tribunales que van a evaluar esas personas, cosa de que también el tribunal evaluador tenga esa mirada y no quede solamente en la posibilidad de la persona para poder acceder en haber hecho un curso, sino que también al momento de evaluarse exista alguien que pueda evaluar esta perspectiva en quienes están ingresando o pretendiendo ingresar a la justicia o acceder a un cargo superior dentro de la justicia. Y justamente en este proceso de construcción se van dando cuestiones bastante interesantes, como por ejemplo el caso que lo traigo acá a colación y que me parece que lo podemos debatir también, un fallo resuelto no hace mucho por la Suprema Corte de Mendoza, que se llama Zurita Ábrego y Alcaraz Pérez, una casación que resuelve la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde, bueno, en primer lugar tiene algo interesante que es, pide sanciones para el fiscal de la causa y para el juez que tuvo esa causa, que no son personas que han sido ajenas justamente a su mirada machista del sistema, como es Scott y como es el fiscal Pascua. Pero además, en este fallo, que hace un análisis con perspectiva de género, me parece bastante interesante, también se plantean algunas cuestiones, como por ejemplo que los tribunales, cuando tengan que resolver cuestiones vinculadas al género, estén compuestos por una mujer, lo cual no necesariamente significa que esté garantizada una mirada con perspectiva de género. Sabemos de que hay muchísimos ejemplos de mujeres que no tienen esta perspectiva de género, y desgraciadamente una de ellas ocupa hoy un cargo en la Corte de Mendoza, pero al menos es un avance que la Corte esté diciendo la necesidad de que haya una persona en el tribunal que vaya a resolver una cuestión de género compuesta por una mujer. También les cuento que hace muy poquito participé en un debate como querellante en una causa de abuso sexual dentro de las relaciones de pareja,
lo cual es sumamente interesante y fue todo un desafío para nosotros, para SUMEC, llevar adelante esta causa, porque teníamos que también romper primero con un estereotipo de las víctimas de violencia de género y después con el consentimiento que cuando no era dado libremente en una relación de pareja que estaba inmersa en una violencia de género. Y el fallo, bueno, salió muy bien, es un fallo bastante interesante también para quienes quieran profundizar en estas temáticas, sobre todo en el consentimiento, cómo tiene que ser dado ese consentimiento para ser un consentimiento válido. El fallo se llama Rodríguez Ginestra, es de Belén Salido la sentencia, y es interesante la sentencia también porque hace un análisis de las distintas violencias que sufría esta víctima, y además hace un análisis también a los estereotipos a los que estamos a veces inmersos todas las personas, y entonces nos cuesta ver cosas en sus actividades profesionales, nos cuesta ver que ellas puedan ser víctimas de violencia de género, y creemos que solamente pueden ser víctimas de violencia de género aquellas mujeres sumisas, que son dependientes económicamente de su pareja, y bueno, justamente esto es un caso que no, todo lo contrario, que no se da esto y sin embargo se da una situación de violencia de género. Así que, bueno, también para el debate, si quieren profundizar un poco más en el proyecto de ley que presentamos, les puedo pasar la página web donde está el proyecto, la página web nuestra donde está el proyecto. Sé que este año el oficialismo también presentó un proyecto de similares características, incluso me sorprendió mucho los fundamentos de ese proyecto cuando lo presentaron, porque eran los mismos que los nuestros. Hubo ahí un poco de copy y pegue, pero más allá del copy y pegue, que bueno, esto es anecdótico, me parece que lo interesante es que se avance hacia una obligación por parte del Consejo de la Magistratura de tanto quienes acceden a rendir como quienes vayan como quienes vayan a ser los jurados para el concurso tengan justamente acreditada capacitación en perspectiva de género. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, excelente, Lucas. La verdad que me parece buenísimo tanto el proyecto como los fallos que comentás. Por ahí también sería interesante poder acceder a esos fallos para poder ¿Querés ver que los los ponga en el chat? fundamentos. Me encantaría, porque me parece que es algo que aporta, cuando tenemos fallos con perspectiva de género, está bueno tenerlos, compartirlos y poder esto formar parte de nuestros fundamentos. Así que buenísimo si los podés compartir. Porque para nosotras que trabajamos mucho en estos temas, estos fundamentos son esenciales. Bueno, ahora sí les voy a dar la bienvenida a Nora Llaver, que ha venido a estar con nosotros y con nosotras y a compartir este espacio y a contarnos un poco desde su perspectiva, desde sus conocimientos, desde su trabajo diario en los feminismos y en la lucha que lleva desde hace tantos años, cómo se puede comprender esto de la perspectiva de género en la justicia desde los conocimientos más profundos, desde saber qué dicen los autores y las autoras que trabajan estos temas, y ella, bueno, ahora ha preparado algo que me parece maravilloso, que seguro que nos va a encantar todo lo que ella nos pueda aportar, así que le damos la bienvenida. Nora, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes, Vivi, por invitarme, compañeras y compañeros, no sé si hay otro por ahí, porque para mí es, por un lado, un honor que me hayan invitado, y por el otro lado también me siento un poco en situación de inferioridad. No soy abogada, pero justamente he trabajado siempre con compañerasas abogadas. He aprendido un poco de eso, pero justamente me parece hoy que es importante hacer un abordaje más allá del marco de la ley. Ustedes están trabajando fuerte y duramente en esto. Yo recuerdo, voy a ser breve porque después he preparado bastante material que no es obligatorio que lo veamos todo, pero y solamente he traído algunas herramientas, conceptos, como para que podamos debatir, porque me parece que se trata de conocer estructuralmente por qué nos pasa esto. Porque la pregunta que yo me hago todos los días, y que seguramente ustedes se hacen,
es ¿por qué nos matan? ¿Por qué nos violan? ¿Por qué nos queman? ¿Por qué nos desaparecen? ¿Por qué nos sumen en las redes de trata? ¿Por qué nos odian? Porque la verdad es que son preguntas que me rondan desde hace muchísimos años, cuando en el año 2000 tomamos, como las Juanas y las otras, un grupo de compañeras, casi todas ustedes las conocen, la Ale Siriza, la Claudia Anzorena, la Pato González, la Sarita Gutiérrez. La verdad es que no quiero nombrar porque éramos varias y no está bueno que no nombre a todas, pero en aquel momento nosotras tuvimos que intervenir. Un 25 de noviembre estábamos haciendo un taller en el barrio La Gloria, y apareció la condena de Claudia Sosa, una muchacha muy jovencita que había matado de un tiro a su pareja, a su marido, formalmente, lo cual era grabado por el vínculo, de un tiro en la espalda. Bueno, la habían condenado porque justo en ese momento, ustedes recordarán, seguramente yo no, porque no soy abogada, que había habido un cambio, que se agravaba la pena por el uso de arma de fuego, ¿sí? Y Claudia tenía que pasar, la primera condena había sido 25 años de su joven vida. Bueno, decidimos involucrarnos, ese día fuimos a hablar, yo me crucé con otra compañera en el barrio La Gloria, que yo lo conocía porque iba desde hacía muchísimos años, y le ofrecimos ayuda a la familia. Después no encontrábamos quién reemplazar, había que reemplazar a los abogados, abogadas, y no había, así que bueno, yo acudí al Pablo Salinas, que no tenía en aquel momento cero formación de género, ahora ha ido acumulando algo, y le dijimos que tenían que intervenir. Los obligamos a él y al Diego Lavado, y bueno, no le quedó otra, el Pablo no pudo decir que no. Hicimos una gran movida, y cuento esto porque fue la primera vez que la cuestión de la violencia rompía los muros de la casa, ¿no? Del ámbito tan privado como se cree. Y bueno, anduvimos mucho, logramos instalarlo en los medios, que de eso no se hablaba, y cuando se hablaba esas figuras que hoy por suerte, no por suerte, por nuestra lucha y nuestro trabajo están tendiendo a ver, la pasión y los suicidios por amor y bueno, toda esa cosa. Y se pudo conmutar la pena. Finalmente Claudia pasó 3 años en total presa, y logramos una movida impresionante. Eso lo cuento porque desde aquel entonces han pasado muchos años, hasta nosotras veníamos trabajando todas estas problemáticas, y creo que nos hemos fortalecido muchísimo. Habemos un montón de compañeros y compañeras que luchamos con muchísima formación, así que como yo sé que ustedes tienen mucha formación y muchas herramientas, simplemente lo que voy a hacer es aportar algunas herramientas teóricas como para que podamos discutir en torno a esto y tratar de respondernos estas preguntas. Porque habiendo tenido ahora en Jujuy 4 femicidios o feminicidios, una se dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es posible esto que nos esté ocurriendo? Y en la región está grabado. En nuestra región, es decir, en nuestra América o en el Abya Yala, como ustedes quieran llamarle, está esta violencia cruenta y brutal que está profundizándose. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es pasar un cachitito de una serie que seguramente todas y todos han visto, y si no la han visto no importa, después vamos a hacer un brevísimo análisis, y luego vamos a pasar a partir de eso que veamos a articular algunos conceptos
que pienso que son útiles y estoy segura que todas ustedes ya conocen. Pero bueno, para luego, yo le decía a la Vivi, ir a retomar el artículo 4 de la ley 26.486, ¿sí? 85, y incorporar, espero que ustedes lo tienen a esto, porque se ha incorporado una nueva tipología a fines de, creo, del año pasado, y luego trabajar algunos mitos. No sé si nos va a dar el tiempo, si no nos da el tiempo no importa, pero bueno, la idea es juntas y juntes tratar de descular esto que es tan, pero tan grave y que nos destruye la vida, la nuestra y la de nuestras hermanas, y de nuestras hermanitas, porque hay niños y niñas también en medio de esta. Bueno, si les parece, vamos a la serie, ¿sí? ¿Les parece? A compartir. Sí, 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 Nora. Sos Leti, ¿ah? Sí. Hola, hola. ¿Cómo va? Espérate. Uy, ¿qué hice? Me metí mal. No, esto no es. Soy una inútil con esto. Es un desastre. ¿Está viendo algo ahí? No. No, tenés que tocar en la parte de la pantalla donde tenés la serie, digamos. Ahora Sí, lo que sí, estamos pero viendo es algo, lo otra que cosa, pasa, otra... Claro, se ve Internet, se ve Google Chrome. sí, ahora vamos. Bien. Síganme, sí. Todavía no. ¿No se ve? No, es que lo estoy... ¿Ahí? Todavía no empieza. Lo que vemos nosotros es el cuento de la criada capítulo 1 como el título, pero no se ve la reproducción de Ah, la... porque acá empezó. Ahí sí, se estará No, cargando, no. ¿no? No, acá se ve, como dice Vivi, el archivo dentro de la carpeta Nora, Comisión de Género, Colegio de Abogados, Foro. Entonces O sea que tengo un todavía problema. no se abre. Nora, está como chiquita la pantalla ahí al costado con la imagen del video, fíjate. Claro, esa es la vista previa. Tal vez se puede ver desde ahí mismo si se amplía la ¿Y? ventana de la vista previa. Pero Ah, ya sé. ¿Ahí? ¿Ahí ven? ¿Ven o no? No. Pero, ¿será posible? Mm. A ver, ¿vos la ves, Nora? sí, yo la veo perfectamente, por eso no sé. A ver, Fíjate, Nora, cuando dejas de ahí, compartir y cuando pones compartir te aparece para Ahí elegir está. cámara. ahí, Ahí se Sí, ve. ahora sí. Ahora sí. Volvelo para atrás para que arranque el comienzo. Si no, no podés. importa, de ahí nomás, no hace falta. Ah, ok. Bien. Está bien, si no quiero el comienzo.
Bien. Bien. Supongo que la mayoría sabe a qué nos estamos refiriendo. No sé si han leído el libro. Es un libro que escribió una autora, una escritora canadiense, Margaret Atwood. Lo escribió en el año 1985, en plena época Reagan, y la serie se realizó en plena época Trump, o Trump, es muy decirle, como 30 y pico de años después. Sin duda que es una serie, por su contenido, yo he leído los dos libros, el segundo, el que le sigue, se llama Los Testamentos, y la serie he visto solo la primera parte. Pará, guachi, que estoy en el foro. No sé si ustedes la escuchan, yo creo que se le ha caído la conexión. Yo no escucho. Bien. Vamos a esperar un ratito a ver si vuelve. Está silenciada, Nora, por eso no te escuchamos. Lo que pasa es que se me va la conexión, ¿ahí sí? Ahora sí. ¿Escucha? Bueno, decía que es un futuro que no parece tan distópico, ¿no? Porque esta es una distopía feminista la que escribió Margaret Atwood, porque en realidad en el presente tenemos grupos ultraconservadores y fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Para quienes no conocen el libro ni la serie, esta serie transcurre, el texto, el cuento, la historia, transcurre en un lugar de Estados Unidos, se llama Gilead, es un nuevo país, en donde se ha impuesto una suerte de teocracia basada en la interpretación textual del Antiguo Testamento, una sociedad represiva, puritana, en donde se les despoja a las mujeres de absolutamente todos sus derechos,
su autonomía, el derecho a decidir, el derecho sobre sus cuerpos, el derecho sobre sus vidas. Y el valor de las mujeres radica nada más que en su útero, digamos, en su fertilidad. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, ha habido una crisis, digamos, en Estados Unidos, ambiental. Las mujeres han dejado de poder ser fértiles y son privadas de todos sus derechos y son sometidas como esclavas sexuales, y van pasando de una familia a la otra, en donde digamos, el comandante de esa familia, que son casados, también son posiblemente estériles, y sus mujeres también posiblemente estériles. Entonces estas criadas son sometidas a lo que llaman la ceremonia, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar justamente un power que he hecho con algunas imágenes para que luego podamos analizar algunos conceptos en torno a esto que hemos visto, porque básicamente todas las teóricas feministas han trabajado justamente sobre lo que sería el núcleo de sujeción de las mujeres y patriarcal, que tiene que ver con nuestra capacidad reproductiva y con nuestra sexualidad y con nuestra, digamos, con el desarrollo de la autonomía, ¿no? Entonces, les voy a compartir, espero ahora poder hacerlo sin... A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? Se ve un fondo de pantalla. Un fondo azul. Un fondo de pantalla tramado, azul. ¿Va? Debe ser una previa. ¿Será? No me digan que... A ver qué pasó. ¿Esa se ve? No. Se ve el mismo fondo, pero debe ser del Power porque, digo, por lo que es un fondo tramado. ¿Ahí se ve? ¿No? No, la pantalla es la misma pantalla siempre. Bueno, voy a sacarla. Tengo problemas yo con las... Es una lástima porque la idea es... Vamos a probar de nuevo. A ver qué pasa. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno. Ahora sí. Bueno. Si lo ven, acá, digamos que en esta imagen que ustedes ven, se ve, ¿verdad? Ahí está. En esta imagen está la criada, la esclava sexual, con el comandante, y si ustedes ven, la ceremonia que se realiza cada día fértil del mes de la criada, sigue las palabras del Génesis, en donde las criadas se prestan al coito entre las piernas de sus amas infértiles. Está el ama, la criada y el comandante, ¿sí? Que son las señoras de la casa. En realidad la novela de Margaret Atwood se basa básicamente en premisas que fueron defendidas, no sé si ustedes han visto o escuchado, por las comunidades puritanas que se afincaron allí en Estados Unidos por el siglo XVII, y que son las que llevan adelante la lucha en contra del aborto y en contra de los derechos de las mujeres a decidir. Todavía existen muchos de estos grupos fundamentalistas, y también la novela retoma una tragedia que nosotros vivimos, porque lo que muestra claramente es la apropiación de esos niños y de esas niñas que nacen. Tal cual, y la autora lo dice, ella se inspiró
la apropiación de bebés en nuestro país, en la tragedia que lamentablemente nos tocó vivir allá por el 76 hasta el 83. Entonces ella se inspira en esto para generar una distopía que en realidad tiene muchísimo de actualidad y tiene muchísimo de realidad, de cuestiones que han sucedido y de asuntos que siguen sucediendo. Decía acá, he puesto las imágenes que no son casuales. Esta es una imagen de una criada que le han cosido la boca para que no hable. Ustedes saben que a lo largo de la historia las mujeres no nos han dejado hablar, el discurso público estaba vedado para nosotras. Y bueno, ahí en la serie se ven muchísimas otras manifestaciones, expresiones del patriarcado. Yo he querido presentar algunos conceptos, perdón, que tienen que ver con lo que Silvia Federici, no sé si ustedes han ido a Silvia Federici, El Caníbal y la Bruja, es un texto maravilloso, y lo que ella plantea, Silvia, es que el capitalismo en realidad debe controlarnos a las mujeres, debe controlar absolutamente todas las fuentes de la fuerza de trabajo y que producen trabajadoras y trabajadores. Y es precisamente nuestro cuerpo, nuestra capacidad reproductiva, la primera fuente de esa riqueza. A lo largo de la historia del capitalismo, dice Silvia, siempre, históricamente, se ha controlado nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. De hecho, si ustedes miran la historia de nuestra América, van a ver que, por ejemplo, ya en el año 1969, San Ginés, un director de cine boliviano, denuncia en Sangre de Cóndor la esterilización masiva clandestina de mujeres indígenas en Chile por una agencia norteamericana sostenida y avalada por el gobierno chileno. Fujimori, después de los crímenes atroces que cometió, uno de los crímenes fue la esterilización masiva de indígenas, de mujeres indígenas en el Perú. En distintos gobiernos ha habido políticas de control de la natalidad o de posibilitación, fue en los años 60 cuando se produjo la revolución sexual, por así decirlo, y las mujeres logramos, con lucha, por supuesto, y también con el avance de la tecnología, lo que se conoció en aquella época como liberación sexual, pero que fue básicamente la posibilidad de separar reproducción de sexualidad, de deseo, de placer. Era imposible tener sexo, además de las prohibiciones que siempre, por supuesto, todas estas autoras van a ver, van a plantear que la institución matrimonial, justamente el matrimonio, este contrato, y ya vamos a ir un poquito a la noción de contrato, es el que ha servido como, en el derecho, digamos, político, como atadura para la servidumbre y la sujeción de la mujer. Dice Silvia Federici que el cuerpo de la mujer empieza a ser visto como una máquina para la producción de fuerza de trabajo, y el útero, dice ella, literalmente es mirado como una fábrica de trabajadores y de trabajadoras. O sea, que hay una perspectiva económica del análisis que hace Silvia, que va a agregar muchísimas cosas más, y también va a ser una crítica al marxismo, en el sentido que el marxismo, ella dice, nunca contabilizó el trabajo reproductivo, ¿verdad? No lo tuvo en cuenta para su análisis, y bueno, de eso Silvia se va a ocupar también en varios libros que viene escribiendo desde la década del 60, ella fue una de las feministas de la segunda ola italiana, pero que se fue a Estados Unidos. Lo otro que plantea Silvia, que me parece que es un concepto fundamental, es la procreación como una cuestión política, y dice ella, el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres, es la última frontera de resistencia al capitalismo. Quieren conquistar el cuerpo de las mujeres porque el capitalismo depende, dice Silvia Federici, la cuestión del aborto es la de la procreación que se ha tratado en todos los movimientos sociales, y justamente en nuestras luchas, fundamentalmente a partir de la segunda ola,
se anudan, se articulan en torno a este nudo que es la sexualidad. También sostiene Silvia, y no hace falta, bueno, que lo diga Silvia, porque nosotras lo vivimos, que el capitalismo no va a traer nada más que empobrecimiento, miseria, huelga y privatización, dice ella, de todos los afectos de nuestra vida. Pasamos, por eso les dije, algunas perspectivas como para pensar la discusión, ¿no? Carol Pateman en el contrato sexual, que seguramente también lo han visitado, lo han leído, lo han conocido en estas formaciones que han tenido, plantea básicamente que el contrato originario antecede, que es el contrato sexual, antecede al contrato social. Rousseau, ¿no es cierto? Pateman, que es una británica, yo creo que ha trabajado en Estados Unidos, en universidades de Estados Unidos, plantea que la historia del contrato sexual es una historia del derecho político como derecho patriarcal o derecho sexual. ¿Mm? El poder que los varones ejercen sobre las mujeres. El contrato original, o sea, el contrato sexual, crea, siguiendo, dice Pateman, Adrienne Rich, que he puesto un concepto de... Adrienne Rich es la que plantea la heterosexualidad obligatoria. Ella acuña un término, Pateman, basándose en Rich, que se llama, a partir del contrato original, la ley del derecho sexual masculino. Las mujeres seríamos objeto de ese contrato, y a través del mismo, los hombres transforman ese derecho natural sobre las mujeres en la seguridad del derecho civil patriarcal, sujeción. Esto también para permitir comprender cómo se estructura y sobre qué pilares se ha estructurado la justicia. Por eso es tan difícil, pienso en lo que planteaba Itatí, lo que planteaba Lucas. Es muy difícil, estamos luchando para desarmar el patriarcado, mujeres. No es de juego de niñas, es una cosa muy grosa, porque justamente son esas relaciones heterosexuales, casi siempre, en donde las mujeres, como sujetas encarnadas, sexuadas, y donde esa diferencia de cuerpos, donde esa diferencia sexual, es la que determina los mecanismos de dominación a lo largo de la historia. Bueno, Power yo después se los puedo pasar si lo quieren. En general no me gusta mucho pasarlo a los Power porque son síntesis que una hace y le mete la cabeza al otro o a la otra en una síntesis propia. Pero bueno, basándose justamente en el planteo o retomando el planteo que hace Carol Pateman, Rita Segato, si bien, bueno, Rita Segato es una figura controvertida en los últimos tiempos, básicamente por su posicionamiento, y lo digo así porque es uno de los puntos en donde he discrepado, que tiene que ver con el golpe en Bolivia, en donde ella se sitúa y tiene una fuertemente interpelada, y al mismo tiempo hay una fuerte disputa con otras feministas comunitaristas como Adriana Guzmán. Ella dijo que Evo caía por su propio peso, y bueno, estos dichos en este contexto es gravísimo. Ella salió después a explicarse y demás, pero hay que ser cuidadosa con lo que una dice, porque es cierto que el proceso en Bolivia, sin duda que ha tenido, y ha habido disputa con feministas organizadas, pero dichos de Rita me parece que sobrepasaron los límites, sobre todo viendo en qué consistió el golpe, que lo primero que hizo fue quemar la huipala y entrar con la Biblia, ¿no es cierto? O sea, restituir un momento de colonización en una tierra sometida hace más de 500 años, con un racismo brutal y un desprecio por las indígenas y la vida, ¿no?, del pueblo boliviano. Rita Segato igualmente yo la tomo porque me parece que contribuye de manera importante a darnos algunas herramientas. Ella habla justamente
de la ley de estatus, que esto seguramente lo han trabajado, que sería ese orden social de la costumbre, y dice, este orden precede a la regulación contractual, precede al contrato, precede, ¿qué es esto? Dice, ¿cómo se configura esta ley? Bueno, porque en este plano simbólico, por supuesto, la violación y la apropiación de las mujeres fue un acto de fuerza originaria que instituyó la primera ley del género, que es la que da fundamento social y que asegura además la dominación en la horda de las hembras. Freud también habló, pero Freud habló del parricidio, de la muerte del padre. Entonces va a decir, Rita es antropóloga, y va a decir, la muerte del padre fue después, pero ya fue un acuerdo entre hombres. Eso fue el sistema de contrato, fue el orden del derecho ciudadano que entraba a regir los fundamentos sociales, y del individuo. Las mujeres no somos individuas. Las mujeres hemos estado a lo largo de la historia inescindibles de esa vida, que es la vida privada, que de privado no tiene absolutamente nada, porque ni siquiera hemos tenido un puerto propio, ¿verdad? A lo largo de nuestra historia. Entonces, el sistema de contratos, que viene a ser este orden del derecho ciudadano, del contrato social, del contrato político, es posterior a la ley del estatus, y va a ser un acuerdo entre pares, entre la fratria, entre los varones. Entonces, lo que plantea Segato, que a mí me parece que es interesante para poder respondernos algunas de estas preguntas que nos hacíamos, ¿por qué esta violencia? Ella dice, bueno, el sistema de estatus, en un dibujito que he pretendido hacer, que no soy muy, pero bueno, para que sea más gráfico y descriptivo, se mantiene activo dentro del sistema de contrato, porque nosotras tenemos sociedades reguladas por el derecho, aspiramos siempre a mayor justicia y a profundización y ampliación de derechos. Sin embargo, dice ella, este sistema de estatus, que es el de la costumbre, que está naturalizado y demás, es el núcleo que se mantiene activo dentro del sistema de contrato. Entonces, se trataría, por supuesto, de una estructura, como pongo ahí al pie, anclada en el plano simbólico, que sería un fenómeno primario, pero el epifenómeno de este fenómeno primario es justamente las relaciones sociales e interacciones concretas entre hombres y mujeres, las relaciones de género y las relaciones de sumisión y de sujeción. En esta estructura de género aparece entonces la relación de poder. Y esto es lo que nosotras tenemos que estar permanentemente atendiendo. Son relaciones de poder. Es una estructura en donde el sujeto masculino, que es diferente del hombre, de un hombre, el sujeto masculino ha históricamente jugado a la guerra, ha hecho la guerra, se ha apropiado, ha habido disputa por la extensión y la apropiación territorial, los estados se han fundado sobre esa base, y las mujeres son un equivalente al territorio, al patrimonio, a la conquista, a la feminización y a la infantilización. Todo esto, que parece muy teórico, es lo que sucede en la realidad. Cuando se producen guerras, invasiones, se viola a las mujeres y a las niñas. Se apoderan del territorio y se apoderan del territorio cuerpo, como dicen las indígenas comunitaristas. Nosotras, dicen ellas, en Abya-Yala somos cuerpo-territorio. No podemos pensar que vamos a luchar, dicen las comunitaristas indígenas, que vamos a luchar por nuestra autonomía, por nuestro cuerpo, en contra de la violencia machista, si no luchamos al mismo tiempo por la Pachamama, y si no luchamos al mismo tiempo en contra del capitalismo extractivista. Fíjense cómo está todo articulado. Y justamente del otro lado, ese sujeto, sujeta, que muestra signos y gestos de feminidad, que puede ser una mujer o cuerpos feminizados, somos las conquistadas, dominadas, sometidas, porque tenemos esto que es lo femenino y que es ese orden del estatus, ¿es cierto? Por eso podemos comprender también la violencia trans, los travesticidios, ¿sí?
Bueno, ella va a decir que hay dos leyes del patriarcado que se imponen cuando las mujeres desobedecemos, cuando las mujeres gritamos, cuando las mujeres luchamos, cuando las mujeres sostenemos nuestra autonomía, básicamente, y nuestro poder de decisión. La norma del control o posesión sobre el cuerpo y la norma de la superioridad masculina. Por eso los crímenes son crímenes de odio y son del patriarcado, y son crímenes de poder. Son crímenes cuya función social, y esto es lo que tenemos que entender para empezar a desarmar, porque está muy bien que tengamos leyes, pero tenemos que cambiar estructuralmente las cuestiones sociales, tenemos que profundizar en la educación, tenemos que cambiar nuestra cultura, porque de lo contrario, porque es una cultura patriarcal. Hemos avanzado muchísimo, pero vivimos en una cultura patriarcal. Entonces, lo que plantea la Rita dice es que estos crímenes se hacen con varios sentidos. Un sentido es la retención del poder, mantener ese poder de aquella horda primitiva, ¿verdad? Cuando los varones hermanados sometieron a las mujeres, ¿sí? Y la otra es la reproducción del poder, porque para que una sociedad pueda vivir se tiene que reproducir. Ella, y con esto termino con Rita, esto seguramente ustedes lo han visto, habla de dos ejes, y dice, cuando se produce un femicidio, el violento, el femicida, o los violentos, están hablando en dos ejes, un eje horizontal que además están articulados entre sí, un eje horizontal y un eje vertical. El eje vertical, dice Segato, vincula las posiciones asimétricas del poder de sujeción, agresor o perpetrador y víctima. Le hablan a la víctima y es un discurso justamente punitivo, disciplinador, que además nos está recordando permanentemente que nuestro lugar es el de la sumisión, que nuestro lugar es el de mantenernos en el lugar que nos han asignado. Y el eje horizontal, en cambio, dice ella, es el que vincula, que es acá que están viendo, ¿sí? No sé si ven mi dedo. Bueno, el eje, es horrible dar una charla así. El segundo eje es el eje horizontal. ¿Quiénes están en ese eje horizontal? Los agresores. ¿Con quiénes? Con sus pares. Lo que está haciendo ese acto de violencia lo está haciendo para mostrárselo a sus pares. Hablan con otros hombres, le hablan a otros hombres en donde están mostrando que son viriles, que son machos, que son agresivos, que pueden retener el poder, y que este es un discurso jerárquico que les va a asegurar la posición en la sociedad, una posición que no están dispuestos a dejar por ninguna razón. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso tenemos que cambiar de raíz la cultura. Ese es el mandato de masculinidad. Exige ese gesto para verse a sí mismo potente y que le ratifiquen esa potencia los pares. Hace un tiempo, en un taller con varones, pregunté, ¿a ustedes qué les parece? ¿Por qué violan? ¿Por qué los hombres violan? Y un pibe dijo, porque podemos, y mostró su falo, el pene, que es el falo, ¿no es cierto?, que es la expresión del poder con el cual están investidos. Entonces, para ir terminando con esto, y no sé si queda tiempo, voy a pasar a otra autora con 2 o 3 cositas, porque me interesa tocar particularmente lo de América Latina. Hablamos de sometimiento, sexualización, feminización y conquista, que funcionan como equivalentes simbólicos en un orden bélico patriarcal. Es el lenguaje y es el discurso y es la práctica de la guerra. El cuerpo femenino también es territorio y hay una asociación permanente entre conquista territorial y violación.
Esto ha sucedido antes y sigue sucediendo ahora. El territorio de nuestro cuerpo, primero y último bastión de la es nuestra identidad, y por eso la violación de nuestros cuerpos y la conquista territorial van siempre de la mano. Acá podemos entender profundamente la articulación entre patriarcado y capitalismo, en cualquiera de sus expresiones del capitalismo. En su última expresión, que es el capitalismo extractivista, ¿verdad? La feminización de los cuerpos de los vencidos por medio de su sexualización, y esto también sucede en las cárceles. Los presos son sexualizados de manera femenina, y asientan el poder violándolos. Eso sucede todo el tiempo en las cárceles. La posesión forzada de mujeres, niñas, y sobre todo de mujeres y niñas, ¿no? Que confirman de manera permanente y sistemática esta equivalencia entre cuerpo y territorio. Bueno, Adrienne Rich ya lo había dicho, solamente voy a comentar, porque si no, no vamos a llegar a Sagó, que es la que me interesa para contextualizar la violencia acá en nuestra América, en nuestra región. Ella planteó hace muchísimo tiempo, por el año 1900 y pico, que la heterosexualidad obligatoria es un régimen social, político y económico. Y esto es interesante porque si no, no podríamos entender algunas cuestiones que, por ejemplo, ¿por qué se perpetúa, por ejemplo, la división sexual del trabajo? ¿Por qué se potencia, y más en tiempos como los actuales, ¿verdad?, de pandemia, la doble y triple jornada femenina? ¿Por qué siguen recayendo los cuidados? Acá le llaman tareas de cuidado, pero bueno, el trabajo reproductivo, que lo hemos hecho históricamente las mujeres. ¿Por qué se sigue reproduciendo? Bueno, porque para ella la heterosexualidad es una institución. Los dos relación opresiva entre los sexos, y que sitúa, como lo dice Carol Pateman, o las dos porque son contemporáneas, la situación de opresión femenina y el análisis de la sexualidad concebido únicamente desde la heterosexualidad. Por eso ella va a hablar de esta institución de heterosexualidad obligatoria, que nos hace comprender también, cabal y profundamente, la violencia de género. Porque nuestra ley plantea la violencia contra las mujeres, pero sabemos perfectamente que la violencia de género es amplificadora, porque justamente desde la heteronormatividad obligatoria hace que veamos esto que decía la Rita hace un rato, ¿no es cierto? Son cuerpos feminizados. O sea, no son mujeres biológicas, pero son cuerpos feminizados. Entonces, para ir ya cerrando, ahí me parece que es interesante plantear dos conceptos de lo que Russell, que fue una de las que acuñó el concepto de femicidio, luego la Marcela Lagarde lo tomó y habló de feminicidio, y es muy interesante esa diferenciación, porque justamente el feminicidio habla de la impunidad del Estado, de los y las funcionarias públicas, de los hechos de corrupción y del no atender este problema que, por ejemplo, en América Central es tan grave como acá, yo diría que más porque está atravesado por guerras y enfrentamientos y exterminación de naciones indígenas enteras. Esta gente habla de un continuum de terror antifemenino, que incluye todo lo que ustedes, por eso no es solamente violencia sexual. Violencia son abusos verbales, físicos, violación, tortura, esclavitud sexual, la prostitución, esa es una posición tomada, abuso sexual infantil, incestuoso, extrafamiliar, golpizas físicas, emocionales, acoso sexual por teléfono, en las calles, en la oficina, en el aula, mutilación genital, clitoridectomías, escisión, infibulaciones. Son distintas maneras que se utilizan aún hoy en África, en algunas naciones donde la sharia se impone, que es la ley musulmana, que no es la ley del derecho, sino la ley religiosa, y varían en relación a qué te cortan. Si te cortan el
clítoris entero, si te cortan los labios, bueno. Operaciones ginecológicas, esa es la violencia obstétrica. En este continuum de terror antifemenino, nosotras que conocemos y nosotras que conocemos bien la ley, están todas tipificadas, estas violencias, todas tipificadas. Violencia obstétrica, violencia contra el ejercicio de los derechos reproductivos, bueno, criminalización de la contracepción, del aborto, psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, violencia económica, patrimonial, cirugía plástica, bueno, etcétera, etcétera. Liz Kelly fue la que impuso este otro concepto, el continuum de la violencia, que es muy parecido al continuum de terror antifemenino, ¿sí? De Russell. Esta se llama Liz Kelly, y bueno, si ustedes lo leen, es más o menos lo mismo. Y por último, para no alargarlo más, Montserrat Sagó, una costarricense, fíjense, son cifras que las tenemos acá, esto es de Centroamérica. Entre un 60 y un 70% de los homicidios de mujeres son cometidos por razones asociadas a su género y por hombres cercanos. Si nosotros miramos de la Casa del Encuentro, de cualquier otra fuente, ay, están hablando muy fuerte, vemos que coinciden. Y menos de un 8% de los homicidios de hombres son cometidos por razones asociadas a la violencia doméstica o sexual, y aún menos cometidos por mujeres. Esto es para también ver de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Y cuando un hombre actúa violentamente, cuando una mujer actúa violentamente contra un hombre, podemos hablar de violencia de género o de violencia cruzada. Bueno, acá tenemos fundamentos para comprender cabal y profundamente por qué no podemos hablar de violencia de género. Y voy para terminar en serio, voy a leer, porque me parece que Montserrat dice algo muy interesante. Dice: la historia, la economía, la política, el sexismo, el racismo, la xenofobia, la pobreza, actúan para vulnerabilizar a ciertos grupos de mujeres y hacerlas víctimas más fácilmente de lo que ella llama necropolítica de género. Es interesante porque ese término, necropolítica de género, toma los contextos, ¿sí? Que en nuestro país, en nuestra América, en nuestra región, es clave analizarlo desde ahí. No podemos analizar la violencia en el aire, no podemos. La necropolítica de género es habilitada, dice ella, por la existencia de un contexto de desechabilidad biopolítica. Es decir, son normas que justifican en los hombres un sentido de posesión sobre las mujeres. Y esto sirve para cuando hacemos justicia. La aceptación social y cuando queremos capacitarnos, porque hay una aceptación social de la violencia masculina como algo normal. Esto tiene que ver con las maneras en cómo nosotras educamos, la valoración positiva de la masculinidad agresiva y autoritaria. Si tenemos chicos que son frágiles, la familia, el padre y la madre dice: te tenés que hacer hombre, tenés que ser macho, no podés llorar, tenés que mostrar fuerza. En cambio las mujeres son remachonas y son fuertes, potentes y autónomas. Y la existencia, dice ella, como desechabilidad biopolítica de altos niveles de tolerancia frente a las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Nuestra sociedad, compañeras, compañeros, hoy está siendo tolerante, a pesar de que tenemos un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a pesar de que estamos en la lucha y que hemos avanzado muchísimo, hay tolerancia a la violencia contra las mujeres, en particular con las mujeres más pobres, por razones de clase, por razones de etnia, por razones de raza, por razones de edad, por condición migratoria, por todas las razones que hacen que castiguemos más a las mujeres si son negras, si son de los barrios populares. No estoy diciendo que no haya violencia en todos los estratos sociales, no estoy diciendo eso. Estoy adhiriendo al concepto de Sagó en el sentido de que esto agrava las condiciones, y la mirada social, como decía Rita Segato al inicio, está tan naturalizada, es tan de sentido común, que si le pasa a una piba de clase media o alta, pobre piba. Si le pasa a una piba de sectores bajos económicamente hablando,
o de los sectores populares, era una loca que estaba haciendo, porque estaba vestida así, por qué tiene que salir, mirá, chupa, se droga. Está muy, pero muy anclada esta mirada en lo social. Bueno, no voy a, había muchísimo más, pero solamente para terminar les quería leer, supongo que ya lo han advertido, que el artículo 4 de nuestra ley, de la 26485, ha incorporado a fines del 19 la violencia como tipo, la participación política. ¿Sí? Porque dice, basada en una relación desigual de poder que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Esto me parecía que era importante para considerar, porque quienes estamos en todos los ámbitos y terrenos, bueno, esto se ha dado históricamente y cuesta mucho combatirlo. La violencia política adentro de las organizaciones políticas, adentro de las agrupaciones, en los movimientos sociales. Bueno, hemos tenido un caso que la Vivi está ahí todavía yugándola, que es bien demostrativo de esto, ¿no? Por más que la organización se negara a aceptar que es una organización violenta políticamente hablando, ¿no? De todas las otras violencias ejercidas contra las mujeres. Y los tipos no hace falta que se los recuerde, pero los leemos: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política. Y bueno, luego las modalidades y los mitos, para que por ahí podamos discutir, que también pienso que ya los han trabajado, pero que está bueno recordarlos, que esto los podemos dejar mientras conversamos. Son todos mitos sociales del sentido común sobre la violencia. Las mujeres son pasivas y aguantan, la denuncia es necesariamente el primer paso, es como, tenés que ir a denunciar, los agresores son enfermos, la violencia solo se da en parejas heterosexuales, los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol u otras drogas, un hombre no maltrata porque sí, ella también habrá hecho algo para provocarlo. Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese tipo, con ese hombre. Si se tienen hijas, hay que aguantar los maltratos por el bien de las niñas. Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza, lo que ocurre dentro de una pareja es privado, nadie tiene derecho a meterse. La violencia doméstica solo ocurre en familias sin educación o que tienen pocos recursos económicos, viven en la miseria. Solo hay violencia si hay golpes, la violencia la padecen las mujeres que no se pueden defender o que tienen una autoestima muy baja. La violencia contra las mujeres es un tema de moda, y las mujeres provocan con su modo de vestir, salir a andar solas por la calle, y que después no quieren que les pase nada. Bueno, un homenaje a Micaela, que los agresores no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado, el machismo mata, y toda nuestra argumentación se ha hecho lucha, y está en las calles, con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y por el Ni Una Menos, por el que también Micaela luchaba y militaba. Vivas y libres nos queremos. Gracias, compañeros.